Capítulo 1. El fundamento invisible de la comunicación inteligente. Hablar con inteligencia no es simplemente articular palabras bien escogidas o mostrar un vasto vocabulario. Es un arte más profundo, más sutil y, sobre todo, más humano. La inteligencia al hablar se manifiesta cuando nuestras palabras no solo transmiten información, sino que también generan comprensión, conexión y respeto. Es un equilibrio entre lo que decimos, cómo lo decimos y el momento en que lo decimos. Y para dominar este equilibrio, primero debemos comprender que la comunicación no empieza en la boca, sino mucho antes, en la mente. Antes de que una frase abandone nuestros labios, en nuestra mente se han activado procesos complejos: percepción de la situación, interpretación del estado emocional de la otra persona, evaluación de nuestras propias emociones y selección estratégica del mensaje. Esto significa que la verdadera comunicación inteligente no nace de hablar rápido ni de impresionar con tecnicismos, sino de pensar con claridad, escuchar con atención y decidir con precisión. El primer pilar que debes internalizar es el de la consciencia comunicativa. Esta consciencia implica saber qué quieres lograr con tus palabras. Muchos conversan de manera automática, sin una intención clara, como si hablar fuera un acto mecánico. Pero quien habla con inteligencia entiende que cada palabra que sale de su boca es una herramienta, un puente o, a veces, un arma. La consciencia comunicativa te obliga a preguntarte: ¿por qué digo esto? ¿Qué efecto espero causar? ¿Cómo lo recibirá la otra persona? Dejar que estas preguntas te acompañen hará que, poco a poco, tus intervenciones dejen de ser impulsivas y empiecen a ser estratégicas. El segundo pilar es la escucha activa. Suena básico, pero la mayoría no escucha realmente, esperan su turno para hablar. Escuchar activamente significa abrir la mente para entender no solo las palabras, sino el trasfondo emocional y contextual. Es prestar atención al tono, a las pausas, a lo que se dice y a lo que se evita decir. Es leer entre líneas. Quien sabe escuchar, sabe responder con precisión. Y la precisión es uno de los signos más claros de inteligencia al comunicarse. Piénsalo, una respuesta precisa es aquella que encaja como una llave en su cerradura. No es genérica, no es forzada, no es improvisada sin dirección. Está hecha a la medida de la situación. Cuando alguien siente que lo que le dices está alineado con lo que realmente quiso transmitir, se crea una conexión genuina. Y esa conexión es lo que la mayoría busca, consciente o inconscientemente, cuando se comunica. El tercer pilar es la gestión emocional. Muchos creen que la inteligencia al hablar es frialdad y desapego, pero no es así. La emoción es una parte esencial de la comunicación humana. Lo que diferencia a quien habla con inteligencia de quien habla de forma impulsiva es la capacidad de sentir sin perder el control. Puedes estar molesto, pero no dejar que tu ira arruine tu mensaje. Puedes estar entusiasmado, pero saber dosificar ese entusiasmo para no parecer exagerado o poco creíble. Gestionar las emociones no es reprimirlas, sino usarlas como un recurso, un matiz en tu voz, un énfasis en tus palabras, un silencio oportuno. Este manejo emocional también implica saber detectar las emociones de los demás. La psicología de la comunicación nos enseña que, cuando reconocemos lo que el otro siente y lo validamos, reducimos la resistencia y aumentamos la receptividad. Esto se logra con frases sencillas como: entiendo lo que dices, puedo ver por qué eso te molestó o parece que esto es importante para ti. Estas expresiones no son simples cumplidos, son llaves que abren puertas emocionales. Y una vez que esas puertas están abiertas, las ideas pueden fluir sin obstáculos. Otro aspecto fundamental es la claridad. Hablar con inteligencia es hablar claro, pero la claridad no significa simplificar en exceso ni hablar como si el otro fuera incapaz de entender. Significa organizar las ideas de forma que el oyente pueda seguirlas sin esfuerzo. Esto requiere que, antes de hablar, ordenes mentalmente lo que quieres decir. Un truco útil es visualizar tu mensaje como un camino. El punto de partida es lo que la persona ya sabe o entiende, y el punto de llegada es lo que quieres que comprenda o acepte. Entre esos dos puntos, no debe haber desvíos innecesarios ni obstáculos. Si llenas tu discurso de datos irrelevantes o frases enredadas, la claridad se pierde y con ella la fuerza de tu mensaje. Pero hay un matiz importante: la claridad no significa ausencia de sutileza.
Puedes ser claro y, al mismo tiempo, elegante en tu expresión. La inteligencia comunicativa sabe cuándo ser directo como un bisturí y cuándo ser suave como un pincel. Hay momentos para dar una instrucción precisa y momentos para sugerir, insinuar o guiar al otro hacia una conclusión sin imponérsela. La maestría está en elegir el enfoque correcto según el contexto. La adaptabilidad es otro signo inequívoco de comunicación inteligente. Las personas no son todas iguales, y pretender hablar con todos de la misma manera es un error. El lenguaje, el tono, el ritmo e incluso las metáforas que uses deben adaptarse a la persona y al contexto. Si hablas con un grupo de expertos, puedes permitirte tecnicismos y profundidad. Si hablas con un público general, tu reto será explicar conceptos complejos con palabras simples. Si hablas con alguien enojado, deberás usar un tono calmado y pausado para evitar escalar la tensión. La adaptabilidad no es manipulación, es respeto por las diferencias y habilidad para mantener el canal de comunicación abierto. Y aquí entra en juego un elemento que pocos consideran, el silencio. Hablar con inteligencia no es hablar sin parar, sino saber cuándo callar. El silencio puede tener más impacto que cualquier palabra, porque da espacio a la reflexión, transmite control y, a veces, obliga a la otra persona a llenar ese vacío revelando más de lo que pensaba decir. Usar el silencio estratégicamente es un signo de dominio en la comunicación. La psicología de la comunicación también nos enseña que el lenguaje no verbal es tan poderoso como el verbal. Los gestos, la postura, el contacto visual y la expresión facial pueden reforzar o contradecir lo que dices. Si tus palabras transmiten confianza pero tu cuerpo transmite inseguridad, el mensaje pierde fuerza. Hablar con inteligencia es alinear el mensaje verbal y el no verbal para que ambos digan lo mismo. Finalmente, el verdadero fundamento invisible de la comunicación inteligente es la intención positiva. Esto no significa que siempre busques agradar o complacer, sino que tu comunicación parta de un propósito constructivo. Incluso cuando debes criticar o confrontar, el objetivo debe ser resolver, aclarar o mejorar, no humillar ni destruir. Las personas perciben la intención detrás de las palabras, y si la tuya es genuinamente positiva, es más probable que tu mensaje sea aceptado. Hablar con inteligencia es un proceso que se perfecciona con práctica consciente. No se trata de aprender frases hechas ni de copiar el estilo de grandes oradores, sino de desarrollar la capacidad de pensar, sentir y expresarte de manera coherente, adaptada y estratégica. Al hacerlo, descubrirás que tus conversaciones fluyen mejor, que la gente te escucha con más atención y que tu influencia crece sin necesidad de imponerte. Ese es el verdadero poder de la comunicación eficaz, no dominar a los demás, sino abrir espacios donde las ideas puedan transformarlos. Capítulo 2. El poder de escuchar para hablar mejor. Si quieres hablar con inteligencia, el primer paso no es aprender a hablar mejor, sino aprender a escuchar mejor. Puede parecer una contradicción, pero es la base de toda comunicación eficaz. La escucha no es una actividad pasiva. Escuchar realmente es un acto activo, consciente y exigente que, bien ejecutado, te da una ventaja enorme a la hora de responder, influir y conectar con los demás. Muchas personas creen que están escuchando, cuando en realidad solo están esperando su turno para hablar. Mientras el otro está hablando, su mente ya está ocupada preparando una respuesta, pensando en cómo defender su punto o en cómo contar una experiencia propia. Esto no es escuchar. Esto es simplemente esperar en silencio. Y la diferencia es abismal. La escucha activa es una habilidad que se desarrolla con la intención de comprender al otro en su totalidad, sus palabras, su tono, su lenguaje corporal, su estado emocional, sobre todo, sus verdaderas necesidades, incluso aquellas que él mismo no sabe expresar. Y aquí está el punto clave: cuanto más preciso sea tu entendimiento de la otra persona, más precisa y poderosa será tu respuesta. Hablar con inteligencia no significa hablar mucho, sino hablar lo justo y necesario para que el mensaje tenga el máximo impacto. Para dominar la escucha, debes aprender a silenciar tu diálogo interno. Esto es difícil porque la mente humana está constantemente generando pensamientos, juicios y asociaciones. Pero si no aprendes a bajar ese ruido mental, tu atención estará dividida y perderás detalles importantes. Escuchar de verdad implica estar presente.
Esto significa que tu foco está totalmente en la otra persona, no en tu teléfono, no en tu lista mental de pendientes, no en la respuesta que quieres dar. Presencia total. Cuando escuchas con plena atención, empiezas a notar elementos que antes pasaban desapercibidos, las pausas que alguien hace antes de tocar un tema delicado, el cambio en su tono cuando habla de algo que le emociona o la contradicción entre lo que dice y lo que muestra su rostro. Estos son matices que revelan más que las palabras mismas. Quien domina la comunicación sabe leer esos matices y responder de manera que el otro se sienta comprendido. Un principio esencial de la psicología de la comunicación es que las personas se sienten más atraídas por quienes las escuchan con interés genuino. Esto se debe a que sentirse escuchado es sentirse validado. Cuando alguien nota que le prestas atención sin juzgar, baja sus defensas y se abre más. Ese momento de apertura es tu oportunidad de influir de manera constructiva. No se trata de manipular, sino de guiar la conversación hacia un entendimiento más profundo. Escuchar también significa hacer preguntas inteligentes. No cualquier pregunta, sino aquellas que invitan a reflexionar y que demuestran que realmente estás interesado en lo que el otro dice. Las mejores preguntas son abiertas, permiten que la otra persona se exprese sin sentirse acorralada. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿estás enojado?, podrías decir ¿qué sientes en este momento con respecto a lo que pasó? La segunda opción no presupone una emoción y deja que la persona explore su experiencia. Otro aspecto clave es la escucha empática. Escuchar empáticamente es ponerse en el lugar del otro, tratando de sentir lo que él siente, aunque no estés de acuerdo con sus ideas o conclusiones. Esto no significa que debas compartir su punto de vista, sino que reconoces su experiencia como válida desde su perspectiva. Cuando respondes desde la empatía, tu mensaje gana fuerza porque la otra persona siente que no estás en su contra, sino a su lado. Pero la escucha inteligente no se limita a las conversaciones difíciles o profundas. Incluso en interacciones cotidianas, prestar atención genuina puede cambiar el tono y el resultado de la comunicación. Un simple «entiendo lo que me dices» o «eso suena importante para ti» puede marcar la diferencia entre una conversación superficial y una conexión real. Algo que debes tener claro es que escuchar no significa ceder siempre ni renunciar a tus puntos de vista. Muchas personas temen que escuchar demasiado las haga parecer débiles o indecisas. En realidad, ocurre lo contrario. Cuando escuchas bien, tienes más información para sostener tus argumentos con solidez. Tus respuestas son más relevantes, tus objeciones más precisas y tus acuerdos más completos. Una de las herramientas más poderosas para mejorar tu escucha es la retroalimentación verbal y no verbal. Esto implica pequeñas señales que le indican al otro que estás procesando lo que dice, asintiendo con la cabeza, manteniendo contacto visual, haciendo sonidos breves como entiendo o claro y reformulando partes de lo que la persona acaba de decir. Por ejemplo, entonces, lo que me dices es que te sentiste excluido en esa reunión, ¿cierto? Este tipo de retroalimentación no solo demuestra atención, sino que ayuda a confirmar que entendiste correctamente. La escucha también requiere gestionar tus prejuicios. Todos tenemos creencias y experiencias previas que filtran lo que escuchamos. Si no eres consciente de esos filtros, puedes distorsionar el mensaje original. Por ejemplo, si tienes una opinión negativa sobre una persona, es más probable que interpretes sus palabras de manera desfavorable, incluso si su intención es positiva. Escuchar con inteligencia implica estar dispuesto a dejar tus prejuicios en pausa para recibir el mensaje de manera limpia. Ahora bien, ¿qué relación tiene todo esto con hablar mejor? La respuesta es simple: cuanto más escuchas, más aprendes sobre tu interlocutor. Aprendes su lenguaje, sus valores, sus miedos y sus motivaciones. Y con esa información, puedes elegir palabras, ejemplos y tonos que tengan un impacto más profundo. Esto te convierte en un comunicador que no solo transmite mensajes, sino que construye puentes. En la comunicación estratégica, hay un concepto llamado sintonización. Sintonizar es adaptar tu estilo al de la otra persona sin perder tu autenticidad. Es como ajustar la frecuencia de una radio para que ambas partes estén en el mismo canal. La escucha activa es la herramienta principal para lograr esta sintonización. Cuando escuchas, detectas si la otra persona prefiere detalles o ideas generales,
si necesita rapidez o calma, si responde mejor a datos o a emociones. Con esa información, puedes moldear tu mensaje para que encaje de forma natural. Por último, escuchar bien también te permite detectar oportunidades de silencio. A veces, lo más inteligente que puedes decir es nada. Un silencio bien colocado puede invitar a la otra persona a seguir hablando, revelando más información, o puede dar espacio para que sus propias palabras tengan más peso. El silencio, combinado con una escucha atenta, es una de las armas más poderosas del comunicador inteligente. En resumen, si quieres hablar con inteligencia, primero debes escuchar como si tu vida dependiera de ello. Escuchar con atención plena, sin juicios, con empatía y con curiosidad genuina. Escuchar no solo lo que se dice, sino lo que se siente. Porque las palabras más poderosas no son las que salen de tu boca, sino las que inspiras en la mente y el corazón de los demás gracias a tu capacidad de entenderlos. Capítulo 3. El arte de formular mensajes claros y memorables. Hablar con inteligencia no consiste únicamente en tener buenas ideas, sino en lograr que esas ideas lleguen limpias, claras y memorables al otro. El mundo está lleno de conversaciones que se pierden porque, aunque el contenido era valioso, la forma en que se transmitió lo hizo confuso, aburrido o fácil de olvidar. La claridad y la memorabilidad no son cualidades accidentales, son el resultado de un diseño consciente del mensaje. La mente humana procesa la información en patrones. No recordamos todo lo que escuchamos, sino aquello que, de algún modo, destaca, se conecta con algo que ya sabemos o despierta una emoción. Por eso, la primera regla para formular un mensaje claro y memorable es entender qué quiere y qué necesita recordar tu oyente. No se trata de decirlo todo, sino de decir lo esencial y decirlo de una forma que se adhiera a su memoria. Para lograrlo, debemos trabajar con 3 elementos fundamentales: estructura, lenguaje y relevancia. La estructura es la columna vertebral de cualquier mensaje. Sin estructura, tus palabras se convierten en un flujo desordenado que exige demasiado esfuerzo al oyente. Piensa en cómo se siente leer un texto sin puntos ni párrafos, es agotador. Lo mismo ocurre con el discurso hablado. El cerebro humano agradece que le presenten las ideas en un orden lógico. Un mensaje con estructura suele tener un inicio que capta la atención, un desarrollo que explica o argumenta y un cierre que refuerza la idea principal. Dentro de esa estructura, las transiciones deben ser suaves, para que la audiencia nunca sienta que se pierde o que cambia de tema sin previo aviso. Un truco útil es la regla del 3 en 1. Introduce tu idea, desarrollala con 2 o 3 argumentos clave y ciérrala con una frase que la resuma. Esto no solo ordena tus pensamientos, sino que facilita que el oyente los recuerde. El cerebro humano tiende a retener mejor la información presentada en grupos de 3, porque es lo suficientemente breve para recordarla y lo bastante completa para transmitir un sentido de totalidad. El segundo elemento, el lenguaje, es más que la elección de palabras. Es la forma en que conviertes una idea en algo que el otro pueda visualizar, sentir y entender sin esfuerzo. Las palabras abstractas tienen su lugar, pero las concretas son las que permanecen. Decir "estamos perdiendo oportunidades" es menos impactante que decir "cada día dejamos que 100 posibles clientes crucen la puerta y se vayan sin comprar nada". El detalle crea imagen mental, y la imagen mental se graba con más fuerza que una idea vaga. Además, el lenguaje debe adaptarse al nivel de conocimiento y a la cultura del interlocutor. Un mismo mensaje puede sonar brillante en un grupo de expertos y confuso en un público general si no se ajusta el vocabulario y las referencias. El comunicador inteligente no presume de su dominio técnico usando palabras complicadas, presume de su capacidad de simplificar lo complejo sin perder la esencia. El tercer elemento es la relevancia. Un mensaje claro pero irrelevante se desvanece en segundos. La relevancia se logra conectando la idea que transmites con los intereses, preocupaciones o deseos del oyente. Esto exige investigación previa en algunos contextos o escucha activa en otros. Si puedes responder a la pregunta implícita ¿y por qué debería importarme esto?, antes de que el oyente se la haga, has asegurado su atención. El truco está en encontrar el punto de unión entre lo que quieres decir y lo que al otro le importa escuchar. Ahora bien, la claridad no significa frialdad. Las emociones son un pegamento poderoso para la memoria.
Los mensajes que evocan sorpresa, alegría, indignación o curiosidad tienen más probabilidades de quedarse en la mente. Esto no significa manipular con emociones falsas, sino reconocer que la gente recuerda cómo la hiciste sentir más que las palabras exactas que dijiste. Por eso, contar una historia breve que ilustre tu punto puede ser mucho más eficaz que recitar una lista de datos. Otra estrategia para lograr que tu mensaje sea memorable es el uso de metáforas y analogías. Estas herramientas traducen conceptos complejos a experiencias conocidas. Por ejemplo, si explicas la importancia de la colaboración en un equipo, puedes decir: un equipo que no comparte información es como una orquesta donde cada músico toca una pieza distinta. No importa cuán talentosos sean, el resultado será un caos. Esta imagen queda grabada porque el oyente puede visualizarla y comprenderla de inmediato. Pero hay un aspecto del que pocas personas hablan: la coherencia. No importa cuán claro y memorable sea un mensaje si contradice tus acciones o tu tono. La coherencia es la que da credibilidad. Si hablas de respeto, pero interrumpes constantemente, tu mensaje pierde fuerza. Si pides calma, pero tu voz transmite urgencia o irritación, el oyente percibe una disonancia que dificulta la aceptación de tus palabras. La comunicación inteligente exige alinear lo que dices con cómo lo dices y con lo que haces. También es importante entender que la claridad no depende solo de la elección de palabras, sino del ritmo. Un mensaje puede perderse si se dice demasiado rápido o demasiado lento. El ritmo ideal es aquel que permite procesar las ideas sin que la atención se disperse. Pausas estratégicas después de un punto importante dan tiempo para que el oyente lo asimile y lo recuerde. Estas pausas no deben ser incómodas, sino parte natural de la respiración y del flujo del discurso. La repetición controlada es otra herramienta clave. No se trata de repetir una idea palabra por palabra, sino de reformularla de maneras distintas a lo largo de la conversación para reforzarla sin que parezca redundante. Por ejemplo, si quieres que alguien recuerde la importancia de la preparación, puedes decirlo directamente, luego contarlo a través de una anécdota y más tarde subrayarlo con un dato o estadística. Finalmente, para que un mensaje sea claro y memorable, debe cerrar con fuerza. Muchas conversaciones terminan de manera débil, con frases vagas como «bueno, eso es todo» o «ya veremos». Un cierre inteligente refuerza la idea principal y deja al oyente con una sensación de conclusión. Puede ser una frase inspiradora, un resumen breve o una pregunta que invite a reflexionar. El cierre es la última impresión que dejas, y las últimas impresiones tienden a ser las que más pesan. Hablar con inteligencia es, en gran medida, diseñar el camino que tus palabras seguirán en la mente del otro. Un camino despejado de confusión, lleno de imágenes claras, con puntos de referencia memorables y con un destino relevante para quien escucha. Cuando aprendes a estructurar, a elegir el lenguaje adecuado y a conectar con lo que importa, dejas de ser alguien que habla bien para convertirte en alguien cuyas palabras tienen impacto duradero. Capítulo 4. La inteligencia emocional en la comunicación. Hablar con inteligencia no se limita a dominar las palabras ni a tener una mente ágil para argumentar. La base silenciosa y muchas veces invisible de la comunicación eficaz es la inteligencia emocional. Puedes tener el discurso más estructurado y las ideas más brillantes, pero si no gestionas las emociones, las tuyas y las de los demás, tu mensaje perderá fuerza, o peor aún, generará el efecto contrario al que deseas. La inteligencia emocional en la comunicación tiene dos vertientes: la autogestión emocional y la lectura y adaptación a las emociones ajenas. Ambas son igual de importantes, porque las conversaciones son espacios compartidos donde las emociones fluyen en ambas direcciones. Empecemos por la autogestión emocional. Muchas personas creen que para hablar con calma y seguridad hay que eliminar las emociones. Esto es un error. Las emociones son la energía que da vida a tus palabras, lo que hay que aprender es a canalizarlas para que jueguen a tu favor. Estar nervioso antes de una conversación importante, sentir indignación ante una injusticia o entusiasmo al compartir una buena noticia son reacciones naturales. El problema surge cuando esa emoción, en lugar de servirte, te domina. Si la ira te hace subir la voz de forma descontrolada o la ansiedad te hace divagar y olvidar lo que ibas a decir, has perdido el timón de la comunicación.
La primera estrategia para gestionar tus emociones es reconocerlas en el momento. Parece obvio, pero muchas personas solo se dan cuenta de que estaban enojadas o nerviosas cuando ya han dicho algo de lo que se arrepienten. La inteligencia emocional empieza con la consciencia. Pregúntate durante la interacción, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No para juzgarte, sino para tener un mapa emocional en tiempo real. Este mapa te permite decidir si tu emoción es útil o si necesitas regularla. Regular una emoción no significa reprimirla. Significa modular su intensidad para que tu mensaje conserve fuerza sin perder control. Una técnica simple es pausar antes de responder. Ese breve silencio, aunque dure solo 2 segundos, es suficiente para bajar la intensidad y recuperar el foco. Otra técnica es ajustar tu respiración. Inhalar profundamente y exhalar de manera controlada te ayuda a estabilizar el ritmo cardíaco y la voz. En segundo lugar, está la capacidad de leer las emociones ajenas. Toda comunicación es emocional, incluso cuando parece puramente racional. Las expresiones faciales, el tono de voz, la postura y el ritmo de las palabras transmiten estados emocionales con una precisión que a veces supera al lenguaje verbal. Detectar si la persona frente a ti está tensa, relajada, molesta o entusiasmada te da pistas para ajustar tu mensaje. Esta lectura emocional no es para juzgar, sino para adaptar la estrategia comunicativa. Si notas que alguien está a la defensiva, usar un tono confrontativo probablemente cerrará la conversación. En cambio, un enfoque calmado, con frases que validen su perspectiva, puede relajar la tensión. Por el contrario, si el interlocutor está entusiasmado, un tono excesivamente frío puede apagar ese impulso. La comunicación inteligente consiste en sincronizar tu energía con la de la otra persona para que el intercambio fluya. Aquí entra un principio esencial: validar las emociones. No siempre podrás o querrás validar las ideas o argumentos del otro, pero reconocer lo que siente abre un canal de confianza. Frases como "entiendo que esto te preocupe" o "veo que esto es importante para ti" no implican estar de acuerdo con su postura, pero sí con su experiencia emocional. Esto reduce la resistencia y aumenta la disposición a escucharte. Otro aspecto clave de la inteligencia emocional es la elección consciente del tono. Las palabras son importantes, pero el tono puede reforzarlas o destruirlas. Un mismo mensaje dicho con un tono de apoyo puede inspirar, mientras que dicho con sarcasmo puede ofender. La comunicación emocionalmente inteligente implica alinear el contenido con el tono y la intención. La inteligencia emocional también se refleja en la capacidad de no tomarse todo de forma personal. En cualquier interacción, existe la posibilidad de que el otro esté molesto, distraído o incluso agresivo. Si reaccionas impulsivamente ante cada palabra o gesto que te incomode, pierdes el control del intercambio. Mantener la calma y recordar que muchas reacciones del otro hablan más de su estado interno que de ti es un acto de madurez comunicativa. Una herramienta muy útil es la empatía estratégica. No se trata solo de sentir con el otro, sino de usar esa comprensión para guiar la conversación hacia un objetivo constructivo. Por ejemplo, si detectas que un cliente está frustrado, no basta con decir "lamento que se sienta así". Una respuesta empática y estratégica sería: "Entiendo su frustración y quiero asegurarme de que encontremos una solución que le deje satisfecho". Aquí no solo validas su emoción, sino que ofreces un camino para salir de ella. Pero la inteligencia emocional en la comunicación no solo sirve para resolver conflictos o gestionar situaciones tensas. También potencia las interacciones positivas. Mostrar entusiasmo sincero cuando el otro comparte una buena noticia, reconocer el esfuerzo ajeno o expresar gratitud de manera auténtica fortalece los vínculos y aumenta tu influencia positiva. Otro elemento que muchas veces se pasa por alto es el lenguaje corporal emocionalmente coherente. Puedes decir "estoy tranquilo" con la voz, pero si tus manos tiemblan o tus hombros están encogidos, el mensaje pierde credibilidad. La inteligencia emocional te lleva a alinear tus gestos con la emoción que quieres transmitir. Si quieres inspirar confianza, mantén una postura abierta, un contacto visual estable y un ritmo de voz que transmita seguridad. En este punto es importante hablar de la reciprocidad emocional. La comunicación es un intercambio, y las emociones que transmites tienden a reflejarse en el otro. Si proyectas calma,
es más probable que la otra persona se calme. Si proyectas hostilidad, la hostilidad regresará. Esto no es magia, es neurociencia. Nuestro cerebro está equipado con neuronas espejo que replican, de forma inconsciente, las emociones y actitudes que percibimos en los demás. Por eso, si quieres que una conversación sea constructiva, empieza por encarnar tú mismo el estado emocional que deseas. Un factor determinante de la inteligencia emocional es saber cuándo es el momento de retirarse o posponer una conversación. Hay situaciones en las que, por más inteligente que sea tu enfoque, la otra persona no está en condiciones de recibir tu mensaje. Puede estar demasiado alterada, cansada o cerrada. Insistir en ese momento solo desgastará la relación y reducirá las probabilidades de éxito. Tener la madurez de decir, quizás podamos seguir hablando de esto más tarde, no es una derrota, es una estrategia. Por último, la inteligencia emocional requiere práctica constante. No basta con entender estos conceptos, hay que aplicarlos en interacciones reales. Observarte a ti mismo en conversaciones, reflexionar después sobre lo que funcionó y lo que no, y ajustar tu enfoque es un proceso continuo. Cada vez que gestionas con éxito una emoción fuerte o logras que alguien se sienta comprendido, fortaleces esta habilidad. Hablar con inteligencia, en el sentido más profundo, es hablar con humanidad. Y la humanidad se manifiesta cuando somos capaces de integrar razón y emoción en un solo mensaje coherente. Las personas recuerdan lo que les hiciste sentir más que las palabras exactas que usaste. Por eso, si dominas la inteligencia emocional en la comunicación, no solo mejorarás la calidad de tus conversaciones, sino también la calidad de tus relaciones y tu capacidad de influir positivamente en el mundo que te rodea. Capítulo 5. La persuasión inteligente. Influir sin manipular. Hablar con inteligencia no es solo expresarse con claridad o escuchar con atención. También implica persuadir, lograr que nuestras palabras generen un cambio en la percepción, las emociones o las decisiones de otras personas. La persuasión inteligente no busca imponer, engañar ni forzar, busca guiar a la otra persona hacia un punto de vista o una acción de manera que se sienta respetada y convencida, no vencida. La primera verdad que debes aceptar sobre la persuasión es que no se trata de ti, sino de la otra persona. Muchos cometen el error de intentar convencer basándose únicamente en lo que ellos creen, sienten o desean, olvidando que el centro de la estrategia persuasiva está en el receptor. El comunicador inteligente adapta su mensaje a la mentalidad, las necesidades y las motivaciones del oyente. No cambia su verdad esencial, pero sí la forma de presentarla. Para persuadir con inteligencia, hay que entender la psicología de la resistencia. Toda persona, cuando percibe que intentan cambiar su opinión, activa mecanismos de defensa. Es una reacción instintiva que protege su sentido de autonomía. Si tu enfoque es demasiado agresivo o directo, esos muros se levantarán más rápido y más altos. Por eso, uno de los principios clave es reducir la resistencia antes de presentar tu argumento. Una estrategia eficaz para reducir la resistencia es la validación inicial. Esto significa reconocer, al inicio de la conversación, algún punto válido en la perspectiva del otro. Por ejemplo, si alguien se opone a una propuesta por considerarla costosa, puedes comenzar diciendo, entiendo que el costo sea una preocupación importante, nadie quiere invertir en algo sin estar seguro de que dará resultados. Este reconocimiento no significa que estés de acuerdo con toda su postura, pero le demuestra que respetas su punto de vista. A partir de ahí, será más receptivo a escuchar. La persuasión inteligente también se apoya en el principio de reciprocidad. Las personas tienden a corresponder cuando reciben algo valioso, ya sea información, ayuda, tiempo o comprensión. Si das primero, ofreciendo un dato útil, ayudando a resolver un problema o mostrando empatía, aumentas la probabilidad de que el otro esté dispuesto a devolverte ese gesto en forma de apertura a tu idea. Otro pilar de la persuasión es el uso de la evidencia adecuada. Los datos y argumentos lógicos son importantes, pero no bastan. La psicología demuestra que las personas no toman decisiones únicamente basadas en la razón, las emociones desempeñan un papel crucial. Por eso, el comunicador inteligente combina lógica y emoción. La lógica proporciona solidez, y la emoción, energía. Si solo usas lógica, puedes parecer frío o distante, si solo usas emoción,
puedes parecer poco confiable o manipulador. La clave está en encontrar un equilibrio. Una técnica poderosa es contar historias persuasivas. Una historia bien contada no solo informa, sino que hace que la persona vea, sienta y viva la experiencia. Por ejemplo, si quieres convencer a un equipo de adoptar una nueva herramienta tecnológica, en lugar de limitarte a enumerar sus características, puedes contar cómo esa herramienta ayudó a otro grupo a resolver un problema grave, reduciendo su estrés y mejorando sus resultados. Las historias son más fáciles de recordar que las listas de datos, y generan una conexión emocional que refuerza la aceptación. Otro elemento clave es enmarcar el mensaje de manera estratégica. El encuadre o framing consiste en presentar la misma información desde un ángulo que la haga más atractiva o relevante para el oyente. Por ejemplo, decir esta acción aumentará nuestras ganancias un 10% puede ser menos persuasivo que decir esta acción evitará que perdamos un 10% de nuestros ingresos actuales. Aunque ambos mensajes transmiten el mismo dato, el segundo apela al instinto de evitar pérdidas, que suele ser más fuerte que el deseo de ganar. La persuasión inteligente también requiere sintonizar con el estilo de comunicación del interlocutor. Algunas personas responden mejor a un enfoque directo y concreto, mientras que otras necesitan un enfoque más gradual y exploratorio. Algunas prefieren cifras y estadísticas, otras, ejemplos y testimonios. Escuchar con atención y observar las reacciones te dará pistas sobre qué enfoque es más eficaz con cada persona. Un principio fundamental de la persuasión es hacer que la persona sienta que la decisión es suya. Esto no es un truco, es una forma de respeto que, además, reduce la resistencia. En lugar de imponer, planteas opciones, invitas a reflexionar y guías hacia la conclusión. Frases como ¿cómo crees que esto podría ayudarte? O ¿qué pasaría si probamos este enfoque? Hacen que el oyente se involucre en el proceso de decisión y perciba que tiene control. Pero persuadir no siempre significa lograr un sí inmediato. A veces, la meta de una conversación persuasiva es plantar una semilla, dejar una idea que crezca con el tiempo hasta que la persona esté lista para adoptarla. Esto requiere paciencia y la capacidad de aceptar que no todos los cambios son instantáneos. Otro componente vital es la credibilidad personal. Ninguna técnica de persuasión funcionará si la persona no confía en ti. La credibilidad se construye con consistencia, integridad y competencia. Si prometes algo, cúmplelo. Si no sabes algo, admítelo y busca la respuesta. Las personas siguen y aceptan las ideas de quienes consideran confiables y competentes. En el terreno de la persuasión, también es esencial saber cuándo detenerse. Insistir demasiado puede producir el efecto contrario, generando rechazo. Un comunicador inteligente reconoce las señales de que la otra persona necesita espacio y sabe dejar la puerta abierta para retomar el tema más adelante. Entiendo que quieras pensarlo, si te parece, lo hablamos de nuevo en unos días. Esta actitud no solo preserva la relación, sino que demuestra respeto. Por último, la persuasión inteligente requiere alinear el objetivo con un beneficio mutuo. Cuando el otro percibe que la propuesta también le favorece, no la siente como una imposición externa, sino como una decisión en su propio interés. Buscar este punto de convergencia es un arte que exige empatía, paciencia y creatividad. En resumen, persuadir con inteligencia es influir respetando. Es comprender que las mejores decisiones son las que el otro siente como propias, incluso si tú las inspiraste. Es construir puentes en lugar de muros, presentar las ideas con tacto, equilibrio y evidencia, y aceptar que la verdadera victoria no es ganar un argumento, sino ganar la apertura del otro hacia una idea que puede beneficiarlo. Capítulo 6. El lenguaje no verbal, lo que dices sin palabras. En cualquier interacción humana, lo que decimos con palabras es solo una parte del mensaje. La otra parte, a veces más poderosa, se transmite a través de gestos, posturas, expresiones faciales, contacto visual, tono de voz y pausas. Este es el lenguaje no verbal, y aprender a dominarlo es una de las claves más importantes para hablar con inteligencia. La psicología de la comunicación sostiene que gran parte del impacto de un mensaje no depende de su contenido literal, sino de cómo se entrega. Puedes decir «me alegra verte» con una sonrisa genuina, y el otro sentirá calidez y cercanía.
Pero puedes pronunciar las mismas palabras con los brazos cruzados, el rostro serio y la voz monótona, y el mensaje se transformará en indiferencia o incluso ironía. Esto demuestra que el lenguaje no verbal puede reforzar o contradecir lo que dices. Dominar este aspecto de la comunicación requiere dos habilidades: ser consciente de tu propio lenguaje no verbal y leer el lenguaje no verbal de los demás. Empecemos con el primero. Ser consciente de tu lenguaje corporal significa entender que cada movimiento, postura o expresión transmite información. No se trata de volverte rígido o artificial, sino de alinear tus gestos con tu mensaje. La congruencia entre lo verbal y lo no verbal es la base de la credibilidad. Si hablas de entusiasmo por un proyecto, tu voz debe tener energía, tus manos deben moverse con apertura y tu mirada debe reflejar interés. Si dices que estás tranquilo, tu postura debe ser relajada, tu respiración pausada y tu tono suave. Una técnica eficaz para mejorar tu lenguaje no verbal es observarte en situaciones reales o grabadas. Escuchar tu voz y ver tus gestos desde una perspectiva externa te permite detectar patrones que quizá no notas en el momento. Tal vez descubras que tiendes a mirar al suelo cuando explicas algo difícil, o que mueves las manos de manera excesiva, distrayendo de tu mensaje. El objetivo no es eliminar tu estilo natural, sino refinarlo para que trabaje a tu favor. En cuanto a la lectura del lenguaje no verbal de los demás, se trata de captar señales sutiles que revelan emociones, actitudes o reacciones no expresadas en palabras. Un cambio en la postura, una microexpresión en el rostro o un ajuste en el tono de voz pueden indicarte si la persona está interesada, confundida, incómoda o entusiasmada. Esta lectura requiere atención plena y práctica constante. Un aspecto crucial de la comunicación no verbal es el contacto visual. Mantenerlo demuestra interés, seguridad y respeto. Pero debe ser equilibrado: demasiado poco puede transmitir inseguridad o evasión, demasiado intenso puede resultar intimidante. La regla general es buscar un contacto visual natural, que acompañe el flujo de la conversación y se rompa de vez en cuando para evitar tensión. La postura también habla por ti. Una postura abierta, hombros relajados, pecho ligeramente erguido, brazos sin cruzar, proyecta confianza y receptividad. En cambio, una postura cerrada o encorvada puede transmitir inseguridad, desinterés o resistencia, incluso aunque tus palabras digan lo contrario. La postura no solo influye en cómo te perciben los demás, sino también en cómo te sientes tú. Estudios de psicología muestran que adoptar una postura expansiva puede aumentar tu sensación de seguridad interna. Otro elemento poderoso son los gestos. Usados correctamente, pueden enfatizar tus palabras, ilustrar conceptos y mantener la atención del oyente. Sin embargo, gesticular de manera excesiva o incoherente puede distraer o confundir. El truco es usar movimientos que refuercen el contenido, no que compitan con él. Por ejemplo, al enumerar puntos importantes, puedes acompañar cada uno con un gesto de conteo con los dedos, ayudando al oyente a seguir el hilo. El tono de voz es quizás el componente no verbal más influyente después de la expresión facial. Un mismo mensaje puede ser percibido como motivador o desalentador dependiendo del tono. Variar la entonación, modular el volumen y ajustar la velocidad permite transmitir entusiasmo, urgencia, calma o seriedad. Hablar con un tono plano y sin variaciones genera aburrimiento, hacerlo con demasiada intensidad constante puede cansar o incomodar. La clave está en adaptar el tono a la intención y al momento. No podemos olvidar el poder de las pausas. Un silencio breve antes o después de una frase clave le da peso y permite que el oyente la procese. El silencio también puede invitar a la reflexión o motivar al otro a intervenir. En cambio, llenar cada espacio con muletillas como «o este» resta fluidez y autoridad a tu discurso. Aprender a estar cómodo con las pausas es señal de seguridad y control. El espacio personal es otro factor no verbal importante. Invadir el espacio del otro puede generar incomodidad, mientras que mantener una distancia excesiva puede crear frialdad. La distancia adecuada depende de la cultura, la relación y el contexto, pero siempre debe buscar transmitir respeto y apertura. En la comunicación inteligente, el lenguaje no verbal también se utiliza para gestionar las emociones en el momento. Si percibes que una conversación se está calentando,
puedes bajar el volumen de tu voz, relajar los hombros y suavizar la expresión facial para reducir la tensión. De igual forma, si quieres generar energía y entusiasmo, puedes aumentar ligeramente tu volumen, abrir los brazos y sonreír más. Es importante recordar que el lenguaje no verbal no es universal. Algunos gestos, posturas o niveles de contacto visual pueden tener significados diferentes en distintas culturas. El comunicador inteligente investiga y se adapta para evitar malentendidos. Finalmente, la coherencia es el principio rector. Lo que dices con palabras y lo que transmites con tu cuerpo deben ir en la misma dirección. Cuando ambos canales se alinean, tu mensaje se percibe como auténtico y confiable. Cuando están en conflicto, el lenguaje no verbal suele ser el que la gente cree. Por eso, si quieres hablar con inteligencia, debes aprender a usar todo tu cuerpo como un aliado, no solo tu voz. En resumen, el lenguaje no verbal es un amplificador o un saboteador de tus palabras. Dominarlo te da una ventaja invisible pero poderosa. No solo dices lo que quieres decir, sino que haces que el otro lo sienta y lo crea. Quien controla su comunicación no verbal controla gran parte del impacto que causa en los demás, y ese es un sello inconfundible de la inteligencia al hablar. Capítulo 7. El poder de las preguntas. Abrir puertas en la mente del otro. Hablar con inteligencia no consiste únicamente en tener buenas respuestas. De hecho, en muchas conversaciones, lo más valioso que puedes aportar no es una respuesta, sino una pregunta. Las preguntas inteligentes tienen el poder de abrir perspectivas, desafiar creencias, despertar curiosidad y generar reflexión. Son llaves que pueden desbloquear información, emociones y pensamientos que, de otro modo, permanecerían ocultos. En la comunicación inteligente, las preguntas cumplen tres funciones principales: explorar, guiar y conectar. Explorar para obtener información que te permita comprender mejor al otro. Guiar para dirigir la conversación hacia un objetivo sin imponerlo. Conectar para generar un vínculo basado en el interés genuino. Pero no todas las preguntas son iguales. Muchas personas cometen el error de hacer preguntas cerradas, aquellas que se responden con un simple sí o no. Este tipo de preguntas pueden ser útiles en momentos puntuales, pero limitan la cantidad y calidad de la información que recibes. En cambio, las preguntas abiertas invitan al otro a explayarse, a contar una historia, a explicar un razonamiento. Preguntar ¿qué opinas sobre esto? Es mucho más poderoso que ¿te gusta? ¿Sí o no? Un principio fundamental para hacer preguntas efectivas es la intención. Preguntar sin un propósito claro puede dar la impresión de que solo estás llenando silencios o interrogando sin rumbo. Las preguntas inteligentes nacen de la escucha activa y de una intención definida. Si tu objetivo es entender mejor, tus preguntas deben mostrar curiosidad genuina. Si tu objetivo es guiar hacia una conclusión, tus preguntas deben estructurarse para llevar a esa meta sin que parezcan forzadas. Existen diferentes tipos de preguntas útiles en la comunicación inteligente. Las preguntas exploratorias buscan información y contexto. ¿Qué pasó después? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Las preguntas reflexivas invitan al análisis. ¿Qué crees que habría pasado si hubieras actuado de otra forma? Las preguntas visionarias inspiran a imaginar posibilidades. ¿Cómo te gustaría que fuera la situación ideal? Y las preguntas de implicación hacen que la persona piense en consecuencias. ¿Qué crees que podría ocurrir si no cambiamos nada? El tono en que haces la pregunta es tan importante como la pregunta en sí. Una misma pregunta puede sonar inquisitiva o inspiradora según cómo la formules. Decir, ¿por qué hiciste eso?, con un tono crítico puede cerrar la conversación, mientras que decirlo con un tono de interés genuino puede abrirla. Aquí entra en juego el lenguaje no verbal. Una postura abierta, un contacto visual amable y una expresión relajada facilitan que la persona se sienta cómoda para responder. Otra clave es dar espacio después de preguntar. Muchas veces, los silencios incómodos son interrumpidos por quien pregunta, apresurado por obtener una respuesta. Sin embargo, dejar ese espacio permite que el otro procese y formule sus pensamientos. En ocasiones, las respuestas más valiosas surgen después de una pausa. Las preguntas también son herramientas de influencia indirecta. En lugar de decirle a alguien lo que debe hacer, puedes guiarlo para que él mismo llegue a esa conclusión.
Por ejemplo, en vez de afirmar necesitas organizarte mejor, puedes preguntar ¿qué cambios podrías hacer para tener más control sobre tu tiempo? Cuando la idea surge de la propia persona, la adopta con más compromiso. En la comunicación de alto nivel, las preguntas sirven para descubrir el mapa mental del otro. Cada persona ve el mundo a través de sus creencias, experiencias y valores. Al preguntar de forma estratégica, puedes identificar esos elementos y adaptar tu mensaje para que sea más persuasivo. Por ejemplo, si descubres que alguien valora mucho la seguridad, puedes enmarcar tu propuesta en términos de estabilidad y protección. También existen las preguntas desafiantes, que tienen el propósito de cuestionar creencias limitantes o suposiciones erróneas. Estas deben usarse con tacto, porque si se plantean de forma brusca pueden generar resistencia. Un ejemplo sería, ¿estás seguro de que eso siempre es así? ¿O qué evidencia tienes que lo respalde? El objetivo no es humillar, sino invitar a reconsiderar una postura. No podemos olvidar las preguntas de conexión personal. Estas no buscan información práctica, sino fortalecer el vínculo humano. ¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? Este tipo de preguntas demuestran interés genuino y abren la puerta a una comunicación más profunda. La habilidad de hacer buenas preguntas también implica saber cuándo no preguntar. Hay momentos en los que la persona necesita expresar algo sin interrupciones, y una pregunta podría romper su flujo de pensamiento o su emoción. Escuchar activamente y detectar esas señales es parte del arte. Un aspecto avanzado de la comunicación inteligente es encadenar preguntas de forma que cada una se apoye en la respuesta anterior. Esto crea una conversación fluida y natural, en la que la persona siente que estás realmente inmerso en lo que dice. No es un interrogatorio mecánico, sino un diálogo que evoluciona orgánicamente. En entornos de negociación, las preguntas inteligentes son aún más poderosas. Preguntar ¿qué tendría que pasar para que aceptaras esta propuesta? Pone al otro en el papel de buscar soluciones contigo, en lugar de oponerse frontalmente. En situaciones de liderazgo, preguntar ¿qué necesitas para dar tu mejor trabajo? No solo obtiene información útil, sino que también transmite apoyo y confianza. En resumen, las preguntas son más que simples solicitudes de información, son herramientas para explorar, influir y conectar. Hablar con inteligencia es también preguntar con inteligencia. Una buena pregunta no solo obtiene una respuesta, sino que puede cambiar la forma en que la otra persona piensa, siente o actúa. Y, en última instancia, las conversaciones más transformadoras no se construyen sobre las respuestas que damos, sino sobre las preguntas que nos atrevemos a hacer. Capítulo 8. La escucha emocional. Entender lo que no se dice. En cualquier conversación, lo que escuchas con los oídos es solo una parte de la historia. El resto está en lo que no se dice directamente, en el tono, en las pausas, en los gestos, en las palabras elegidas o evitadas. Esta dimensión invisible es lo que llamamos escucha emocional, y dominarla es uno de los rasgos más claros de alguien que habla con inteligencia. Porque quien escucha profundamente no solo oye, sino que comprende. La escucha emocional no se limita a interpretar el contenido racional de un mensaje. Implica percibir y procesar el subtexto emocional, las motivaciones, miedos, inseguridades o deseos que se esconden detrás de lo que se dice. Una persona puede decir «estoy bien» y sonar completamente distinta según lo que realmente sienta. El comunicador inteligente no se queda con la superficie, lee el contexto. Para desarrollar esta habilidad, el primer paso es la presencia total. No puedes captar el verdadero estado emocional de alguien si tu mente está en otro lugar. Estar presente significa que no piensas en tu respuesta mientras el otro habla, no revisas tu teléfono, no dejas que tus propios pensamientos ocupen el espacio mental que necesitas para percibir al otro. La escucha emocional es como afinar un instrumento, requiere atención y sensibilidad. El segundo paso es observar el lenguaje no verbal. El cuerpo, muchas veces, revela lo que las palabras ocultan. Un cambio en la postura, un microgesto en el rostro, una mirada esquiva o un suspiro pueden decir más que una frase entera. Por ejemplo, si alguien afirma estar tranquilo pero sus hombros están tensos y sus manos apretadas, su lenguaje corporal contradice su discurso.
El observador inteligente toma nota de esas incongruencias para profundizar contacto. Pero la escucha emocional no es un ejercicio de espionaje, es un acto de empatía genuina. Cuando percibes que alguien está molesto, triste o ansioso, el objetivo no es usar esa información para manipular, sino para responder de forma que lo ayude a abrirse y sentirse comprendido. Frases como «parece que esto es importante para ti» o «siento que hay algo más detrás de lo que me estás diciendo» invitan a que la persona comparta más, si así lo desea. Una de las técnicas más útiles en la escucha emocional es reflejar y validar. Reflejar significa reformular lo que el otro dijo, capturando tanto el contenido como la emoción. Entonces, te sentiste frustrado porque no te escucharon en la reunión, ¿cierto? Validar significa reconocer esa emoción como legítima. Entiendo que eso te haya molestado, es normal que te sientas así en esa situación. Esto no significa que estés de acuerdo con todo, sino que reconoces la experiencia emocional del otro. Otro componente clave es detectar lo que falta. A veces, el silencio sobre un tema habla más fuerte que cualquier palabra. Si alguien describe un problema sin mencionar un aspecto obvio, eso puede ser una señal de que evita tocarlo. Preguntar con delicadeza, ¿hay algo más que no me has contado?, puede abrir la puerta a información valiosa. Sin embargo, esta pregunta debe hacerse en un contexto de confianza o puede parecer intrusiva. La escucha emocional también requiere gestionar tu propia reacción. Al escuchar algo cargado de emoción, es fácil que te contagies y reacciones impulsivamente. Si alguien está enojado, puedes sentir la necesidad de defenderte o de calmarlo de inmediato. Si está triste, puedes sentir urgencia por animarlo. Pero la verdadera escucha emocional no se apresura a corregir o solucionar, primero permite que la emoción sea expresada y comprendida. Muchas veces, la persona no busca una solución inmediata, sino simplemente ser escuchada. En conversaciones difíciles, la escucha emocional puede prevenir conflictos. Si notas señales de tensión, un cambio en el tono, frases cortas, lenguaje corporal cerrado, puedes intervenir de forma preventiva. Siento que esto te está incomodando, ¿quieres que lo hablemos de otra manera? Esto muestra que estás atento no solo a las palabras, sino a la experiencia completa del otro. Un error común es confundir escucha emocional con suposiciones. Percibir una señal emocional no significa que sepas con certeza lo que la otra persona siente o piensa. La clave es confirmar, no adivinar. En lugar de decir «estás molesto», lo sé, es más inteligente decir «me da la impresión de que esto te molesta». ¿Es así? De esta manera, dejas espacio para que la persona confirme o aclare. La escucha emocional también implica recordar lo que aprendiste en conversaciones previas. Si alguien te contó que está atravesando un momento difícil en su vida personal, y lo mencionas con cuidado en un diálogo posterior, demuestras que valoras y respetas lo que compartió. Esto fortalece la confianza y la conexión. En contextos profesionales, la escucha emocional puede ser una herramienta de liderazgo. Un líder que detecta la frustración de su equipo antes de que se convierta en conflicto puede intervenir a tiempo. En ventas, entender las emociones del cliente ayuda a ofrecer soluciones alineadas con sus necesidades reales. En relaciones personales, esta escucha construye vínculos más profundos y duraderos. El reto está en que la escucha emocional exige paciencia. En un mundo acelerado, muchas conversaciones se reducen a intercambios rápidos de información. Pero comprender de verdad lo que alguien siente requiere tiempo, preguntas y silencios. Requiere renunciar al impulso de llenar cada pausa y permitir que el otro piense y se exprese. En resumen, la escucha emocional es escuchar con los oídos, la vista, la mente y el corazón. Es estar presente, observar, validar y confirmar. Es recibir lo que el otro te da, incluso cuando no lo dice con palabras. Y cuando integras esta habilidad en tu forma de comunicar, tu influencia se multiplica, porque la gente no solo recuerda lo que dijiste, sino que recuerda que los entendiste. Capítulo 9. Cómo manejar conversaciones difíciles con inteligencia. Tarde o temprano, todos nos encontramos frente a conversaciones que no queremos tener: dar una mala noticia, poner límites, confrontar un mal comportamiento, negociar en situaciones tensas o abordar un tema delicado con alguien que no está dispuesto a escucharlo.
Estas son las conversaciones difíciles, y la manera en que las manejamos define gran parte de nuestra reputación como comunicadores. Hablar con inteligencia no significa evitar estos momentos incómodos. Significa afrontarlos con preparación, autocontrol y estrategia. La mayoría de la gente enfrenta estas conversaciones desde uno de dos extremos: la evasión, postergar, suavizar en exceso o evitar por completo el tema, o la confrontación directa sin filtro, que muchas veces agrava el conflicto. La comunicación inteligente se encuentra en un punto intermedio: abordar el tema de frente, pero con tacto. El primer paso para manejar una conversación difícil es clarificar tu objetivo. Antes de abrir la boca, pregúntate: ¿qué quiero lograr realmente con esta conversación? Puede que tu objetivo no sea ganar la discusión, sino encontrar un acuerdo, resolver un problema, proteger una relación o establecer un límite claro. Si entras sin una meta definida, corres el riesgo de perderte en reacciones emocionales. El segundo paso es prepararte emocionalmente. Las conversaciones difíciles suelen despertar tensión, ansiedad o ira. Si entras con una carga emocional elevada, tus palabras pueden volverse armas. Respirar profundamente, recordar tu objetivo y decidir conscientemente tu tono antes de empezar es clave para mantener el control. Incluso si la otra persona pierde la calma, tu autocontrol será un ancla para mantener la conversación productiva. El tercer paso es elegir el momento y el lugar adecuados. Tratar un tema delicado en medio de una situación pública, frente a terceros o en un momento de estrés máximo casi siempre garantiza un mal resultado. El comunicador inteligente busca un espacio privado, tranquilo y sin interrupciones. También cuida que ambas partes estén en un estado mental razonablemente receptivo. Una vez dentro de la conversación, la regla de oro es escuchar antes de hablar. Incluso si estás seguro de tener la razón, empezar escuchando cumple dos funciones: reduce la defensividad del otro y te da información que quizás desconocías. Muchas veces, la causa del conflicto no es la que imaginabas, y si hablas demasiado pronto, podrías construir tu argumento sobre suposiciones equivocadas. Cuando llegue tu turno de hablar, usa mensajes en primera persona. En lugar de acusar: tú siempre llegas tarde y no respetas mi tiempo, describe tu experiencia: me siento frustrado cuando llegas tarde porque eso retrasa nuestro trabajo. Esta forma de hablar reduce la probabilidad de que el otro se sienta atacado y se cierre a la conversación. Otra técnica poderosa es separar a la persona del problema. En lugar de etiquetar al otro como irresponsable o desconsiderado, enfoca la discusión en la conducta o situación específica. Esto transmite que tu objetivo no es destruir su autoestima, sino resolver un asunto concreto. Frases como «esto que pasó nos está afectando» en lugar de «tú eres el problema» son mucho más efectivas. La validación emocional es igualmente importante en conversaciones difíciles. Incluso si no compartes el punto de vista del otro, reconocer su emoción puede disminuir la tensión. Entiendo que esto te haya molestado o veo que este tema es importante para ti. Esto no es ceder, es abrir un canal para que la comunicación fluya. En conversaciones donde el desacuerdo es inevitable, la inteligencia se muestra en la capacidad de buscar puntos de acuerdo parciales. Aunque no se logre una coincidencia total, identificar y subrayar lo que sí comparten crea una base para construir soluciones. Por ejemplo, coincidimos en que queremos lo mejor para el proyecto, aunque tengamos ideas diferentes sobre cómo lograrlo. Una de las habilidades más valiosas es controlar la escalada. Si notas que la conversación empieza a calentarse, puedes bajar el tono de voz, hablar más despacio y usar frases puente como «vamos a centrarnos en encontrar una solución» o «quiero entender mejor tu perspectiva antes de seguir». Estos pequeños ajustes pueden prevenir que el diálogo se convierta en una discusión destructiva. En algunos casos, la estrategia más inteligente es posponer. Si la tensión es demasiado alta y ninguna de las partes está dispuesta a escuchar, forzar la conversación puede dañar irreparablemente la relación. Decir «creo que necesitamos un momento para calmarnos, y luego podemos retomar» demuestra madurez y control. No todas las conversaciones difíciles terminan con una solución perfecta, y eso está bien. El objetivo no siempre es cerrar el tema en una sola interacción, sino avanzar hacia una comprensión mutua y mantener la puerta abierta para el diálogo.
La verdadera medida del éxito en estas situaciones no es que ambos estén completamente de acuerdo, sino que ambos se sientan escuchados y respetados. En contextos profesionales, manejar conversaciones difíciles con inteligencia aumenta tu credibilidad y tu capacidad de liderazgo. En el ámbito personal, fortalece las relaciones al demostrar que puedes afrontar problemas sin destruir vínculos. En ambos casos, el mensaje implícito que transmites es: podemos hablar de cualquier cosa, incluso de lo incómodo, y seguir adelante. Finalmente, recuerda que cada conversación difícil es una oportunidad para crecer como comunicador. Con cada una que enfrentes, ganarás experiencia, confianza y herramientas para la siguiente. Porque la inteligencia al hablar no se mide solo en las conversaciones fáciles, sino en tu capacidad para mantener la calma, la claridad y el respeto cuando el terreno es más complicado. Capítulo 10. Integrar la inteligencia comunicativa en tu vida diaria. Hablar con inteligencia no es una habilidad que se active solo en momentos clave. No sirve de mucho dominar las mejores técnicas de comunicación si solo las usas en discursos importantes, entrevistas de trabajo o negociaciones formales. La verdadera maestría surge cuando la comunicación inteligente se convierte en un hábito diario, algo tan natural como respirar. Integrar la inteligencia comunicativa en tu vida diaria significa llevarla a cada interacción, desde una conversación casual con un amigo hasta una reunión profesional de alto nivel. Significa que, sin importar el contexto, tu forma de expresarte, escuchar y conectar está alineada con principios que generan confianza, respeto y claridad. El primer paso para lograrlo es la autoconciencia constante. Esto implica observarte mientras hablas y escuchas, no para criticarte, sino para detectar patrones. ¿Tiendes a interrumpir? ¿Usas muletillas innecesarias? ¿Pierdes el hilo cuando la conversación se alarga? La observación continua te permite corregir sobre la marcha y reforzar lo que ya haces bien. El segundo paso es practicar la coherencia. Tus palabras deben reflejar tus valores y tu comportamiento debe respaldar tus palabras. Si hablas de respeto, respeta. Si promueves la escucha activa, escucha. La incoherencia es uno de los factores que más destruye la credibilidad de un comunicador. Cuando las personas ven que tu forma de hablar y tu forma de actuar están alineadas, confían más en ti. El tercer paso es adaptar tu comunicación al contexto sin perder tu esencia. Hablar con inteligencia no significa tener un estilo rígido que aplicas igual en todas las situaciones. Significa ajustar el tono, el ritmo y el lenguaje a la persona y al momento, manteniendo tu autenticidad. En un entorno profesional, puede ser más formal, en una conversación personal, más relajado. La adaptabilidad es flexibilidad con identidad. También es importante cultivar la paciencia comunicativa. En el mundo acelerado de hoy, muchos quieren llegar al punto rápidamente, y eso a veces significa cortar procesos que enriquecen la interacción. La paciencia te permite escuchar hasta el final, dejar que el otro elabore su idea y esperar el momento adecuado para responder. Esto no solo mejora la calidad de la conversación, sino que también transmite seguridad y autocontrol. Una herramienta poderosa para integrar la inteligencia comunicativa es hacer microprácticas diarias. No necesitas una gran reunión para ejercitar estas habilidades. Puedes practicar la escucha activa con un amigo, modular tu tono de voz cuando hablas por teléfono o cuidar tu lenguaje corporal mientras conversas en un pasillo. Estos momentos cotidianos son laboratorios perfectos para reforzar hábitos. El lenguaje positivo es otro componente esencial. No se trata de forzar un optimismo artificial, sino de enmarcar tus mensajes de forma constructiva. Decir esto es un reto, pero podemos encontrar una solución genera más apertura que decir esto es un problema complicado. El lenguaje positivo no ignora las dificultades, pero las presenta con una orientación hacia el avance. La gestión emocional en el día a día es igualmente crucial. No esperes a estar en una discusión fuerte para practicar el autocontrol. Obsérvate en situaciones menores, un retraso en el transporte, un error de un compañero, un malentendido simple. Cada una es una oportunidad para entrenar tu capacidad de mantener la calma y responder con claridad en lugar de reaccionar con impulsividad. Un elemento que distingue a los grandes comunicadores es la curiosidad constante.
Preguntar, explorar y mostrar interés genuino por los demás fortalece tus relaciones y amplía tu perspectiva. Además, la curiosidad reduce los juicios rápidos, permitiéndote comprender mejor antes de opinar. Y comprender antes de hablar es la esencia de la inteligencia comunicativa. Para mantener estos hábitos, es útil reflexionar después de interacciones importantes. Pregúntate, ¿qué hice bien? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué aprendí de esta conversación? Esta reflexión no es para castigarte por errores, sino para aprender y mejorar. Con el tiempo, este ejercicio te hará más consciente de tus fortalezas y áreas de desarrollo. También debes recordar que la comunicación inteligente es una herramienta de influencia, pero también de construcción personal. No solo transforma cómo los demás te perciben, sino cómo te percibes a ti mismo. Al expresarte con claridad, respeto y seguridad, fortaleces tu autoestima y tu confianza. Y cuanto más confiado te sientes, más fluida y natural se vuelve tu comunicación. Finalmente, integrar la inteligencia comunicativa en tu vida diaria es un compromiso a largo plazo. No hay un punto final donde puedas decir, ya lo dominé por completo. Siempre habrá nuevas situaciones, personas y contextos que pondrán a prueba tu capacidad de adaptarte y comunicarte. Pero eso es lo que hace que esta habilidad sea tan valiosa, es infinita en sus posibilidades de crecimiento. Hablar con inteligencia no es solo una ventaja profesional o social. Es una forma de vivir que te permite construir relaciones más sólidas, resolver conflictos con menos desgaste, influir con respeto y dejar una impresión duradera en cada persona que cruza tu camino. Cuando la inteligencia comunicativa se convierte en parte de quien eres, no solo hablas mejor, vives mejor.